¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste en el momento exacto de la historia que eras? ¿Qué pasaría si te dijera que tu nacimiento no fue un hecho aleatorio, sino parte de un plan eterno y divino? Un plan que comenzó antes de que se creara la primera estrella. Sí, escuchaste eso bien. Dios te tenía en mente antes de que comenzara el tiempo. Tu vida no es una coincidencia. La Biblia dice en Jeremías 1:5, antes de que te formara en el útero, te conocí. Eso significa que su propósito fue escrito en las estrellas mucho antes de que incluso respirara por primera vez. Imagina saber, en lo profundo de tu corazón, que eres parte de algo mucho más grande de lo que puedes ver en este momento. El plan de Dios para tu vida no se trata solo de la salvación. Se trata de una vocación divina, un propósito que ha sido diseñado para usted desde antes de los cimientos del mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos la obra maestra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Este plan, este propósito, está esperando que te subas a él, hoy. ¿Estás listo? Para descubrir lo que Dios ha escrito para tu vida. El tiempo para comenzar es ahora. No esperes otro segundo, porque el reloj está marcando y tu destino está esperando que se desarrolle. Este viaje no se trata solo de aprender la verdad. Se trata de vivirlo, caminarlo y convertirse en quien Dios siempre tuvo la intención de ser. Mucho antes de que las estrellas se iluminaran los cielos interminables, antes de que rugieran los océanos o las montañas se pusieran de pie, Dios ya te había soñado. Deja que esa verdad se hunda por un momento. Según Efesios 1:4, porque nos eligió en Él antes de la creación del mundo para ser santo y sin culpa a su vista. Este no es solo un lenguaje poético, es una revelación de la realidad divina. Mucho antes de que el tiempo marcara su primer segundo, estabas en la mente de Dios. La Biblia, en toda su profundidad sagrada, nos recuerda que la fe, Dios, Jesucristo y su palabra siempre han sido entretejidos en el tejido de nuestra existencia, no como una idea de último momento, sino como la base. No eres una coincidencia. Eres un capítulo escrito por la propia mano del Creador en una historia que comenzó antes de que el universo respirara. Ahora imagine esto. Mientras vemos estrellas como motas de luz distantes, Dios te vio como un faro de esperanza, un recipiente para su gloria. Todo sobre ti, tus regalos, tu personalidad, incluso tus luchas, fue elaborado intencionalmente. Cuando entiendes que tu vida fue diseñada antes de que existiera algo, rompe la mentira de que eres aleatorio o insignificante. La fe se convierte en el ancla que te mantiene estable cuando golpean las tormentas. La Biblia nos asegura que Jesucristo siempre fue el centro del plan redentor de Dios, y su historia está intrincadamente vinculada a la suya. Naciste del propósito, y ni siquiera el caos de este mundo caído puede borrar lo que Dios ha decretado. Piense en el universo por un segundo. Los miles de millones de estrellas, las intrincadas leyes de la naturaleza, la inmensidad de las galaxias. Sin embargo, Dios, en su infinita grandeza, pensó que era lo suficientemente importante como para crearlo. Y no solo te creó para existir, te creó para reflejar su gloria, para caminar en compañerismo con Él, para ser un testimonio vivo de su bondad. Es por eso que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se hace eco de una verdad constante. Dios siempre ha llamado y elegido a su pueblo antes de que incluso respiraran. Al igual que Él llamó a Jeremías en Jeremías 1:5 diciendo, antes de que te formara en el útero, te conocí. Así que también te conocía, te amaba y te distingue. Cuando te das cuenta de que te pensaban antes del primer rayo de luz, cambia la forma en que ves todo. Tu dolor, tus triunfos, tus temporadas de espera, incluso tus desvíos. Nada de eso se desperdicia. En Romanos 8:28, estamos seguros de que todas las cosas funcionan juntas para los bienes para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. La fe no se trata de confianza ciega,
Se trata de confiar en un Dios que tenía un plan para ti antes de que comenzara el tiempo. Se trata de saber que cada capítulo de tu vida, incluso los desordenados, son conocidos por Jesucristo y redimidos a través de la cruz. Y esto es solo el comienzo de la revelación que Dios ha preparado para ti. A medida que avanzamos, comprenderá aún más claramente que no tiene accidentes. Cada latido de tu corazón, cada aliento que tomas, lleva la firma divina de un Dios que te creó intencionalmente, te amó eternamente y te está llamando hoy para que te entre al destino que escribió para ti antes de que el mundo existiera. ¿Con qué frecuencia escuchamos la frase, todo es solo por casualidad? La gente tiende a creer que sus talentos, deseos e incluso luchas son meras coincidencias, pero ¿y si esa nunca fue la verdad? La Biblia revela una realidad muy diferente. Cada parte de su vida, cada regalo y cada juicio es parte de un plan divino e intencional que Dios ha escrito desde el principio. Fuiste nombrado para un propósito mucho antes de respirar por primera vez. En 2 Timothy 1:9 dice, nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa, no por todo lo que hemos hecho, sino por su propio propósito y gracia. Deja que eso se hunda. Tu vida, tu historia, fue parte de la gran narrativa de Dios antes de que tú existieras. Podrías pensar que el mundo te ve como otra persona, una en un mar de miles de millones, pero no es así como Dios te ve. Él te diseñó con un propósito que nadie más puede cumplir. No eres solo un accidente de biología, ni un jugador aleatorio en el gran esquema de las cosas. Tu existencia tiene un propósito, y las cosas que te apasionan, las luchas que enfrentas y los talentos que te han dado no son por accidente. Se han entrelazado en el tejido del plan eterno de Dios, diseñado para que usted cumpla con un propósito especial. Incluso en sus momentos más profundos de duda o incertidumbre, debe aferrarse a esta verdad. Fue creado por una razón, y esa razón es importante para Dios. En el Salmo 139, 13-14, el salmista declara, «Porque creaste mi ser más interno, me tejes en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy hecho temor y maravillosamente». Observe cómo el versículo destaca el cuidado íntimo que Dios tomó al elaborarlo. No eres solo un conjunto aleatorio de células. Dios participó activamente en tu creación, tejiéndote con propósito y precisión. Esto no solo se aplica a su forma física, sino también a su ADN espiritual, su corazón, sus deseos, sus sueños, su vocación. Cada una de estas cosas fue diseñada por la mano del Creador, que te vio como su obra maestra. Piénselo. Cada momento de su vida, los altibajos, las alegrías y las penas, han sido parte de una historia divina más grande que solo usted puede completar. Esta no es una idea abstracta o una ilusión. Esta es la verdad de la Biblia. Dios no comete errores y no desperdicia una sola parte de nuestras vidas. Cada dificultad que has soportado, cada triunfo, cada momento de alegría y tristeza, es parte de su intrincado diseño para darte forma a la persona a la que te ha llamado a ser. Entonces, la próxima vez que se sienta perdido o incierto sobre su propósito, recuerde esto: no es un accidente. Dios te ha llamado, te ha designado y te ha preparado para un papel especial en su reino. Los talentos, los dones e incluso las luchas que enfrentas hoy son parte de una orquestación divina que está diseñada para traer gloria a Dios y avanzar en su reino en la tierra. En 1 Corintios 12:7 dice, «Ahora para cada uno la manifestación del Espíritu se da por el bien común». Los regalos que tiene, su propósito único, están destinados a bendecir a otros y provocar un plan divino que sea mucho mayor de lo que puede imaginar. Deja que esta verdad sea el ancla que te mantiene castigado. No naciste por accidente y no estás aquí por coincidencia. Hay una razón para cada parte de tu vida, y esa razón es el plan divino de Dios. Su propósito para ti es mucho mayor de lo que puedes ver en este momento,
Pero mientras caminas con Él, comenzarás a descubrir el increíble propósito que ha diseñado para tu vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia revela continuamente una poderosa verdad. Dios siempre ha elegido, llamado y enviado a su pueblo con su propósito divino antes de que ocurriera cualquier acción humana. Jeremías 1:5 deja esto claro. Antes de que te formara en el útero te conocí. Antes de que nacieras te distinguí. Este no es solo un pasaje sobre un profeta, es una verdad sobre ti. Dios ha distinguido tu vida, incluso antes de que respirara por primera vez. Tu existencia no es aleatoria, y tu papel en el reino de Dios fue escrito en los libros celestiales antes de que comenzara el tiempo. ¿No es eso increíble? El plan de Dios para tu vida no comenzó el día en que naciste. Comenzó antes de 1900 que se coloquen los cimientos del mundo. El Creador te conocía, te amaba y te distingue para sus propósitos antes de que supieras cómo hablar. Esta verdad no es solo unos pocos seleccionados, sino de todos los creyentes. Cada persona que llama al nombre de Jesucristo ha sido elegida por un papel específico en la gran narrativa de Dios. Piensa en lo profundo que es. El Dios del universo, que creó las estrellas y las galaxias, consideró conveniente asignarle un propósito especial antes de su primer aliento. No fue por accidente, no fue por casualidad. Fue una decisión divina, tomada mucho antes de que pudieras entenderla. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo el llamado de Dios no está vinculado por el tiempo o el esfuerzo humano. En el Antiguo Testamento, leemos sobre los patriarcas y profetas que fueron separados mucho antes de que nacieran. Moisés fue llamado por Dios incluso antes de que lo colocaran en la canasta como un bebé. Dios tenía un plan para él, incluso cuando era un niño abandonado en el río Nilo. David fue elegido como un joven pastor, pasado por alto por su propia familia, pero Dios lo llamó para ser un rey. Estos ejemplos demuestran que el plan de Dios para su vida se puso en marcha antes de que incluso tuviera la oportunidad de tomar una decisión. No dependía de sus acciones, sino de su voluntad divina y propósito para usted. La Biblia revela que no eres solo un participante pasivo en el viaje de la vida. Dios te ha posicionado de manera única para llevar a cabo una tarea divina. Efesios 2:10 nos recuerda, porque somos el trabajo de Dios, creado en Cristo Jesús, para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. No existe un creyente que no tenga propósito. Incluso en medio de las luchas o dudas, Dios ya ha puesto su camino delante de usted, y depende de usted caminar con fe y obediencia. La pregunta no es si se le llama, sino si entrará en esa llamada. Mientras miras tu vida, comienza a verlo como Dios lo ve. Cada paso que das, cada persona que conoces y cada desafío que enfrentas es parte de un plan más grande. Así como la Biblia registra las historias de hombres y mujeres que cumplieron sus destinos divinos, también estás caminando por los pasos del gran propósito de Dios para tu vida. Ya sea que lo esté al tanto o no, Dios ya ha preparado el camino, y Él lo guía continuamente, lo forma y lo llame para cumplir su papel en su plan eterno. Para muchos cristianos, la idea de la salvación a menudo se detiene ante el concepto de escapar del infierno y recibir perdón. Si bien esto es, sin duda, una parte esencial del Evangelio, hay una verdad más profunda y rica que va más allá de la salvación del pecado. La verdad de que muchas iglesias no enseñan o descuidan enfatizar es que no solo eres salvado para la vida eterna, sino que también te llaman un propósito eterno. Este propósito está destinado a dar forma a su identidad y cómo vive su vida aquí y ahora. Efesios 2:10 afirma que somos la mano de obra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Pero, ¿cuántas veces ha escuchado un sermón sobre su llamado divino e identidad en Cristo? No es suficiente simplemente ser salvado. Dios te llama a algo mucho más grande. Muchos creyentes viven sin el conocimiento de que están caminando en una vocación divina, sin darse cuenta de que su vida tiene un propósito eterno. Esta es la razón por la cual muchos cristianos se sienten incumplidos o desconectados de su fe.
porque se les ha enseñado a concentrarse solo en la idea de escapar del castigo eterno, pero no en el destino que están destinados a cumplir. La Biblia pinta una imagen de salvación que es mucho más rica y más expansiva que simplemente un boleto al cielo. Esta falta de enseñanza lleva a muchos a vivir su fe como si fuera una experiencia pasiva. Oren, asisten a la iglesia y buscan bendiciones personales, pero no entienden la poderosa identidad que han recibido en Cristo. Sin comprender su identidad y propósito en el plan de Dios, se vuelve fácil vivir sin rumbo. El llamado a ser sal y luz para el mundo, Mateo 5, 13, 16, se convierte en otro concepto, pero debería ser la lente a través del cual ves todo en la vida. Saber que tienes una misión divina cambia todo sobre cómo interactúas con el mundo. Comienza a ver todos los días como una oportunidad para cumplir con el propósito que Dios ha ordenado para usted. Lamentablemente, muchas iglesias solo tocan la superficie de este mensaje, dejando a los creyentes tropezar con la vida sin darse cuenta del peso de su vocación. Sin embargo, comprender su propósito divino no solo cambia la forma en que ves tu vida, transforma radicalmente cómo ves a Dios. Cuando te das cuenta de que Dios tiene un plan para ti, un plan que va más allá de tu vida terrenal y toca la eternidad, cambia tu perspectiva de todo. Ya no ves la vida como aleatoria o sin propósito. Tus luchas, tus victorias, tus talentos y tus debilidades se convierten en parte de un grandioso y divino tapiz divino que está siendo entrelazado por Dios mismo. Jesucristo fue enviado a revelarnos no solo el amor del Padre, sino también nuestro propósito en Él. Juan 10:10 nos recuerda que vino para que pudiéramos tener vida y la vida al máximo. Esta vida no se trata solo de vivir para hoy, sino para el destino eterno que Dios tiene reservado para ti. Se trata de cumplir con el papel al que te llamó y para vivir el propósito para el que te creó, antes de que comenzara el mundo. La verdadera pregunta es, ¿vives con una comprensión de tu identidad completa en Cristo? ¿O simplemente estás pasando por los movimientos de una fe que aún no sabe su propósito? Muchos creyentes se preguntan por qué la voluntad de Dios no siempre es fácil de seguir. Después de todo, ¿no debería el plan de Dios para nuestras vidas ser un camino suave, lleno de bendiciones y comodidad? La verdad es que la voluntad de Dios a menudo requiere sacrificio, perseverancia y confianza inquebrantable en su sabiduría. Pero aquí está la parte poderosa. Incluso cuando su plan es desafiante, siempre es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar para nosotros mismos. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que en todas las cosas que Dios trabaja por el bien de quienes lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo promete comodidad y facilidad, sino que nos asegura que cada parte de la voluntad de Dios para nosotros, aunque a veces difícil, es siempre para nuestro mejor bien y su gloria eterna. La voluntad de Dios para tu vida no se trata de facilitar todo o llevarte a un lugar de comodidad y seguridad. Si observamos la vida de figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Pablo, vemos que seguir el plan de Dios a menudo era todo menos fácil. Abraham tuvo que dejar todo lo que sabía para seguir el llamado de Dios, sin saber a dónde iba. Génesis 12, 1-4. Moisés dirigió a una gente terca y rebelde a través del desierto, enfrentando una oposición abrumadora y dudas personales. Éxodo 3:4. Pablo soportó el encarcelamiento, los naufragios y las palizas, pero continuó difundiendo el Evangelio, entendiendo que el propósito de Dios para su vida era mucho mayor que cualquier dificultad temporal. 2 Corintios 11, 23, 28. Estos hombres no eligieron la voluntad de Dios porque era fácil. Lo eligieron porque confiaban en que el plan de Dios era mayor que cualquier obstáculo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Significa que podrías enfrentar momentos de dificultad o incertidumbre mientras caminas en la voluntad de Dios para tu vida? Puede que no siempre sea claro o fácil de ver el siguiente paso, pero lo que puede estar seguro es que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. Jesús mismo, en el jardín de Getsemaní, rezó:
no es mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su disposición a abrazar el plan del Padre, a pesar de que llevó al sufrimiento, nos muestra el último ejemplo de confiar en la voluntad de Dios, sin importar el costo. El sufrimiento que soportó fue el medio por el cual la salvación llegó al mundo, un testimonio de que la voluntad de Dios, aunque difícil, siempre es parte de su plan perfecto. Cuando entendemos que la voluntad de Dios no se trata de nuestra comodidad, sino de su gloria y nuestro bien eterno, cambia la forma en que vemos los desafíos de la vida. Cada obstáculo, cada dificultad, se convierte en una oportunidad para apoyarse en la fuerza y la confianza de Dios en su momento perfecto. No se trata de escapar del sufrimiento, sino de confiar en que Dios está trabajando a través de todo para darnos forma a las personas a las que nos ha llamado a ser. Y a través de todo, la fe que crece en nosotros a través de la lucha vale mucho más que un consuelo temporal. 1 Pedro 1:6-7 dice: En todo esto te regocijas enormemente, aunque ahora durante un tiempo puede haber tenido que sufrir dolor en todo tipo de pruebas. Estos han venido para que la autenticidad comprobada de tu fe, de mayor valor que el oro, que perece a pesar de ser refinado por el fuego, el resultado de la alabanza, la gloria y el honor cuando Jesucristo se revela. Entonces, si te encuentras en una temporada en la que la voluntad de Dios parece difícil, te hagas corazón. Es en esas temporadas que estás siendo refinado. Tu confianza en Dios, tu fe y tu obediencia producirán frutos eternos. La voluntad de Dios, aunque no siempre es fácil, siempre te llevará a cosas más grandes, su gloria, tu crecimiento y una relación más profunda con Él. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una situación, preguntándote por qué nada parece avanzar? Tal vez has rezado, trabajado duro y has hecho tu mejor esfuerzo. Sin embargo, las cosas simplemente no parecen caer en su lugar. La realidad es que, cuando vivimos sin comprender que Dios tiene un plan divino y eterno para nuestras vidas, podemos terminar caminando en círculos, perdiendo lo que ha preparado para nosotros. Proverbios 29:18 nos dice: Donde no hay visión, la gente perece. Sin comprender el propósito de Dios para nosotros, podemos perder preciosos y oportunidades. Es como tratar de conducir un automóvil sin un mapa. Es posible que te muevas, pero no te diriges en la dirección correcta. Por eso que es tan importante entender que Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. No saber que te han apartado para su plan puede conducir a una vida de distracción, mediocridad y potencial desperdiciado. En lugar de cumplir con el propósito que Dios ha escrito para usted, puede encontrarse persiguiendo cosas que realmente no satisfacen ni se alinean con su voluntad. Romanos 12:2 nos insta a no ajustarse al patrón de este mundo, sino transformarnos por la renovación de su mente. Cuando vives en la ignorancia de la voluntad de Dios, te ajustas a las expectativas del mundo, que a menudo están muy alejadas de lo que Dios tiene reservado para ti. El plan de Dios para tu vida no se trata solo de la salvación del infierno. Se trata de caminar en la llamada divina que se preparó para ti mucho antes de que nacieras. Efesios 2:10 revela que somos la mano de obra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Esto significa que cada detalle de su vida es orquestado por Dios para cumplir con un propósito específico. Si no conoce esta verdad, corre el riesgo de perderse el papel único que fue creado para jugar. No se trata solo de encontrar felicidad o éxito. Se trata de alinearse con la voluntad divina que se puso en marcha antes de que comenzara el tiempo. Piénselo. ¿Cuánto más fácil sería la vida si supieras, sin duda, que estabas caminando con el propósito exacto que Dios diseñó para ti? No perderías tiempo en cosas que no importan. Enfrentarías desafíos con confianza, sabiendo que son parte del plan para darte forma a la persona que Dios te ha llamado a ser. Sin embargo, cuando no comprendes su vocación, es fácil distraerse con el ruido del mundo, por la búsqueda de cosas materiales, por la presión de las expectativas o por el miedo al fracaso.
Pero todo eso es temporal. Lo que realmente importa es vivir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para alinearse con el plan de Dios. Si te sientes perdido, confundido o incierto sobre tu propósito, el Espíritu Santo está ahí para guiarte. Romanos 8:14 nos recuerda que los que son liderados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. El Espíritu es tu guía, ayudándote a comprender el propósito que Dios tiene para tu vida. Si te entregas a Él y le pides su guía, Él te ayudará a descubrir tu vocación y comenzar a entrar en Él. No dejes pasar otro día sin comprender completamente el hermoso propósito que Dios tiene para ti. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas, a menudo vemos una serie de eventos. Algunos felices, algunos dolorosos y otros que deseamos poder olvidar. Pero aquí está la poderosa verdad. Dios se ha estado moviendo en cada momento, uniendo todas las piezas de su historia con su propósito eterno. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que en todas las cosas que Dios trabaja por el bien de quienes lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso en los momentos en que te sentiste abandonado, solo o confundido, Dios estaba trabajando, usando esas experiencias para moldearte en la persona a la que te ha llamado a ser. La soberanía de Dios no solo se ve en los grandes momentos de la vida, las celebraciones o los triunfos, sino también en las luchas y contratiempos cotidianos. No está distante de tu dolor. De hecho, a menudo usa esos momentos difíciles para acercarte a Él y construir el personaje necesario para cumplir con el destino que ha planeado para ti. Piensa en la historia de Joseph en Génesis. Traicionado por sus hermanos, vendidos a la esclavitud y arrojado a prisión, Joseph podría haberse sentido abandonado por Dios. Pero cuando miramos su vida desde la perspectiva de Dios, vemos que cada juicio fue un paso en el proceso de Dios que lo preparaba por el momento en que salvaría a su familia y una nación de la hambruna. Lo que parecía una serie de eventos trágicos fue que Dios se movió poderosamente detrás de escena. Es posible que no siempre entienda por qué suceden ciertas cosas, especialmente cuando parece que todo se está desmoronando. Pero la verdad es que Dios siempre está trabajando, incluso en el caos. Las cosas por las que has pasado, las pérdidas, las angustias, las decepciones, son parte del tapiz divino que Dios está tejiendo por tu vida. No hay experiencia ni juicio que se desperdicia. Dios redime todo, usándolo para refinarte y darte forma a la persona que te creó para ser. Puede mirar hacia atrás en algunos de tus momentos más difíciles y preguntarte por qué tuviste que revisarlos. Pero la clave es esta: Dios ha estado contigo a través de todo y ha usado cada experiencia para acercarte a cumplir con su plan final. En Isaías 55:8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, tampoco son tus caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, también son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos. Esto significa que la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas es mucho mayor que la nuestra. Él ve el final desde el principio y sabe cómo cada momento encaja en su plan perfecto. Incluso cuando sientes que las cosas no tienen sentido, Dios siempre se mueve, siempre liderando, siempre trabajando para tu bien. Entonces, cuando miras hacia atrás en tu vida, en lugar de ver un rastro de oportunidades perdidas o sueños rotos, véalo como una historia de la fidelidad y guía de Dios. Cada momento, cada experiencia, ha sido parte de su viaje divino. No importa cuán difícil pueda parecer el camino, confía en que Dios te está llevando paso a paso hacia el destino que ha planeado para ti. Y justo cuando José vio la mano de Dios al final, tú también verás cómo Dios usó todo en tu vida para su gloria y tu bien. ¿Alguna vez ha intentado encontrar su camino de regreso después de alejarse del curso? Ya sea un desvío simple o un cambio de vida más profundo, volver al camino correcto puede sentirse abrumador. Lo mismo es cierto en nuestras vidas espirituales.
Todos nos callejamos, todos enfrentamos momentos en los que perdemos de vista el plan de Dios para nosotros. Pero aquí están las buenas noticias. No tienes que resolverlo solo. El Espíritu Santo está ahí para guiarte de regreso al plan original que Dios tiene para tu vida. Juan 16:13 nos promete que, cuando Él, el Espíritu de la verdad, viene, Él te guiará hacia toda la verdad. El Espíritu Santo no es solo un edredón. Él es el guía que te guiará a través de los giros y vueltas de la vida, mostrándote cómo alinear con el propósito divino de Dios una vez más. El papel del Espíritu en nuestras vidas a menudo se malinterpreta o minimiza, pero su poder es lo que nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo, somos como un barco sin un timón, a la deriva sin rumbo. Él es el que nos da dirección, condenándonos cuando nos hemos desviado y nos hemos dirigido suavemente hacia el camino de la justicia. No siempre es un evento dramático. A menudo es una indicación tranquila, una sensación de paz o un verso que me viene a la mente, empujándonos de regreso al lugar donde se supone que debemos estar. El Espíritu Santo habla de muchas maneras, pero la clave es que siempre está hablando, si estamos dispuestos a escuchar. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos el papel del Espíritu Santo en llevar a los creyentes a la voluntad de Dios. En Hechos 13:2, mientras que la iglesia en Antioquía estaba adorando y ayunando, el Espíritu Santo habló diciendo: «Aparte para mí Bernabé y Saúl para el trabajo al que los he llamado». Este momento nos muestra que el Espíritu Santo está involucrado activamente en llamar a las personas a su propósito divino. Él conoce el plan que Dios tiene para tu vida y no descansará hasta que estés caminando en él. Ya sea que lo llame a un nuevo ministerio, una nueva temporada de vida, o simplemente le recuerde las promesas de Dios, el Espíritu está ahí para llevarlo, consolarte y capacitarte para cumplir con tu propósito. Pero para escuchar claramente al Espíritu Santo, debes estar dispuesto a escuchar. El ruido del mundo, las distracciones de la vida y nuestros propios deseos pueden ahogar su voz. Es por eso que la oración, la adoración y el tiempo dedicado a la palabra son tan importantes. Cuanto más sintonizamos nuestros corazones a las cosas de Dios, más claro escucharemos la guía del Espíritu Santo. Es como ajustar una radio a la frecuencia correcta. Una vez que estás en sintonía con el Espíritu, su dirección se vuelve inconfundible. Si alguna vez te has sentido perdido, incierto acerca de tu próximo paso o distante de Dios, se consuela al saber que el Espíritu Santo está contigo, guiándote de regreso al plan original que Dios tuvo para tu vida. Él es el ayudante, el Maestro y el que nos lleva a toda la verdad. Confía en que, no importa cuán lejos sientas que te has desviado, el Espíritu Santo está allí para traerte de vuelta a la perfecta voluntad de Dios para ti. Y mientras escuchas y obedeces, te encontrarás caminando con confianza en el propósito del que siempre debías cumplir. Hay momentos en la vida en los que nos alejamos del camino que Dios ha establecido para nosotros, ya sea por la desobediencia, la confusión o los desafíos de la vida. Es fácil sentir que hemos perdido nuestra oportunidad de cumplir con el llamado de Dios. Pero aquí está la increíble verdad. El plan de Dios nunca se ve frustrado por nuestros errores. Su gracia es tan vasta y su amor tan implacable que siempre proporciona un camino de regreso. Isaías 30:21 nos recuerda: ya sea que te vuelvas hacia la derecha o hacia la izquierda, tus oídos escucharán una voz detrás de ti, diciendo: este es el camino, camina en él. El primer paso para volver a la pista es reconocer que te has desviado. A veces, nos atrapamos tanto en las distracciones de la vida que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos fuera del curso. Pero el Espíritu Santo está allí, condenándonos y señalando suavemente las áreas donde nos hemos alejado del plan de Dios. Este no es un momento de condena, es una invitación a regresar. Dios siempre está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurar lo que se perdió. Primera Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. El arrepentimiento no se trata de sentirse culpable. Se trata de reconocer dónde hemos salido mal y elegir regresar al abrazo de Dios. A continuación, debes buscar activamente la guía de Dios. El arrepentimiento solo no es suficiente. Debes tomar una decisión consciente de seguir el plan de Dios para tu vida, incluso si eso significa salir con fe y hacer cambios. En Santiago 4:8, nos alentamos, nos acercamos a Dios, y Él se acercará a ti. Esto significa hacer tiempo para la oración, la adoración y meditar en la palabra. Es en estos momentos que Dios te hablará claramente, revelando los próximos pasos para tomar para caminar en su voluntad. Cuanto más te acerques a Dios, más se te revelarán sus planes. También es importante recordar que incluso cuando sientes que has perdido tu oportunidad, Dios nunca llega tarde. Él puede restaurar lo que se perdió, canjear lo que se rompió y realinear sus pasos con su propósito. Es posible que no siempre vea cómo todo encaja, pero confía en que el tiempo de Dios es perfecto. En Joel 2:25, Dios promete: te pagaré durante los años que las langostas han comido. Incluso si sientes que se ha desperdiciado el tiempo, Dios es un redentor que puede restaurarte y volver a alinearse con su plan original. Finalmente, tenga en cuenta que el viaje de regresar a la voluntad de Dios no siempre es inmediato o sin desafío. Pero eso no significa que no estés caminando en el propósito de Dios. Cada paso que das en la fe, cada decisión de seguirlo, es parte del proceso de restauración. Puede enfrentar contratiempos, pero recuerda que la gracia de Dios es suficiente. Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó un buen trabajo en usted, lo llevará a su finalización hasta el día de Cristo Jesús. No importa dónde se encuentre en su viaje, Dios todavía está trabajando en usted, dando forma a su propósito divino. Entonces, si te has desviado, consiste en saber que los brazos de Dios están abiertos, esperando guiarte de regreso al camino que siempre ha tenido para ti. No dejes que la vergüenza o el miedo te impidan regresar. Dios siempre está listo para llevarte de regreso a su plan perfecto. Hemos explorado la profunda verdad de que Dios tiene un plan eterno para cada uno de nosotros, y hemos visto que su propósito para nuestras vidas no es aleatorio o accidental. Pero ahora, la pregunta es, ¿nos despertaremos y comenzaremos a vivir de acuerdo con ese plan? El plan de Dios para tu vida no es algo que descubras una vez y luego dejes de lado. Es una caminata diaria, un viaje de alinear continuamente sus acciones, pensamientos y corazón con su voluntad. La llamada a despertar es un llamado a la acción. Es un desafío dejar de vivir en las sombras de las distracciones del mundo y entrar completamente en la luz del propósito de Dios para usted. Romanos 13:11 dice: y haz esto, entendiendo el tiempo presente. La hora ya ha llegado a que te despiertes de tu sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creemos por primera vez. Este versículo no solo está hablando de sueño físico, es abordar el sueño espiritual en el que tantos creyentes se encuentran. Podemos volvernos tan cómodos, tan acostumbrados a la rutina de la vida, que olvidamos la urgencia de caminar en la voluntad de Dios. El mundo que nos rodea se está moviendo rápido, y es fácil quedar atrapado en el ruido. Pero Dios te está llamando a despertarte, salir de la complacencia espiritual y vivir con intención. Cuando te despiertas con el plan de Dios para tu vida, comienzas a ver el mundo a través de una lente diferente. Cada momento se convierte en una oportunidad para cumplir con su propósito. Cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer en la fe. Pero requiere acción. Requiere salir de la zona de confort y perseguir audazmente el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Como dice Hebreos 12:1. Por lo tanto, dado que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, tiremos todo, lo que dificulta y el pecado que se enreda tan fácilmente,
y dejemos correr con perseverancia la raza que nos marcó. Dios ya ha marcado el camino, ahora es el momento de caminarlo. Este llamado para despertarse no se trata solo de hacer las cosas de manera diferente, se trata de vivir con un sentido de urgencia. Se trata de reconocer que el tiempo para cumplir con el propósito de Dios es ahora, no más tarde. Jesús mismo dijo: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos». Mateo 9:37. Hay un mundo que necesita la luz de Cristo, y Dios te ha elegido para ser parte de esa misión. Si has estado esperando que el momento perfecto comience a caminar en la voluntad de Dios, el momento es ahora. No esperes a que todo caiga en su lugar. Da un paso de fe y confía en que Dios te guiará. Esta es una llamada de atención para dejar de procrastinar, dejar de esperar que las circunstancias sean correctas y comience a vivir su llamado divino hoy. No necesitas que todo resuelva, solo necesitas dar ese primer paso. El Espíritu Santo te guiará, te equipará y te guiará en todo el propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Entonces, ¿qué te impide vivir el plan de Dios para tu vida en este momento? El mundo está esperando que te despiertes y asumas el papel al que Dios te ha llamado. No espere para mañana, comience hoy y observe cómo Dios usará su vida para su gloria. Ahora que has escuchado la increíble verdad sobre el plan eterno de Dios para tu vida, la verdadera pregunta es: ¿qué harás con ella? ¿Continuarás viviendo en las sombras, inseguro de tu propósito? ¿O dará un paso adelante y comenzará a caminar en el divino llamado que Dios ha tenido para usted antes de que comenzara el tiempo? Es hora de despertarse, porque el mundo necesita la luz que llevas. Efesios 5:14 dice: «Despierta, durmiendo, se levanta de entre los muertos, y Cristo brillará sobre ti». El destino que Dios ha colocado dentro de ti está esperando ser cumplido. No dejes que el miedo, la duda o la distracción te impidan entrar en el futuro que ya te ha preparado. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación y dime cómo esta verdad ha impactado tu vida. ¿Te han despertado a tu vocación divina? Comparta su historia con nosotros y caminemos este viaje juntos. Y antes de ir, asegúrese de suscribirse al canal y presionar esa campana de notificación, para que nunca se pierda otro video poderoso que lo ayudará a crecer en la fe y vivir el propósito de Dios para usted. Estén atentos porque el próximo video te llevará aún más a la verdad de la palabra de Dios. Gracias por mirar y que Dios lo guíe en cada paso del camino.